La penumbra comenzaba a tragarse el horizonte en aquel rincón olvidado de la Amazonía. Manuel Figueroa, con sus 58 años marcados en la piel curtida por el sol, observaba desde el porche de su casa de madera cómo las sombras se estiraban sobre sus cultivos. 15 años llevaba solo en aquella hacienda que heredó de su padre, quien le enseñó a respetar la selva como a una madre exigente pero generosa. El sudor le corría por la frente mientras daba el último sorbo a su café negro, cuando un alarido desgarrador cortó el aire como un machete. No era el grito de un animal. Manuel lo supo al instante. Ese sonido helaba la sangre porque venía de una garganta humana. Se incorporó de golpe, derramando el café sobre las tablas del suelo. El grito volvió a elevarse, más débil esta vez, proveniente de la espesura que rodeaba su propiedad. Manuel dudó. La selva de noche era territorio de peligros invisibles. Los lugareños contaban historias sobre hombres que entraban en la oscuridad verde y nunca regresaban. ¡Ayuda! ¡Por favor! La voz se quebró en la distancia. Sin pensarlo más, Manuel tomó su vieja escopeta, una linterna y un machete. Quizás fueran los nervios, pero le pareció que la selva susurraba más fuerte esa noche, como advirtiéndole que no se adentrara en sus dominios. Las cigarras callaron de repente cuando puso el pie en el sendero estrecho que conducía a la espesura. La humedad le pegaba la camisa al cuerpo mientras avanzaba apartando lianas y esquivando raíces traicioneras. La luz de su linterna apenas horadaba la oscuridad. Cada tanto se detenía y gritaba, ¿dónde estás?, pero solo le respondía el eco y el ocasional aleteo de algún pájaro nocturno asustado. Después de 20 minutos de caminata, cuando empezaba a dudar de lo que había oído, un gemido débil lo guió hacia un pequeño claro. Allí, acurrucada contra el tronco de un árbol gigantesco, una figura pequeña temblaba. Manuel enfocó la luz y se le encogió el corazón. Una muchacha indígena, que no tendría más de 16 años, lo miraba con ojos desorbitados por el terror. Su cuerpo delgado estaba cubierto de arañazos, y un corte profundo en su pierna dejaba un rastro oscuro de sangre sobre la tierra húmeda. Sus ropas rasgadas y el miedo animal en sus ojos contaban una historia que Manuel no quería imaginar. Tranquila, murmuró él en portugués, bajando el arma y acercándose despacio. La joven se encogió aún más, como si quisiera fundirse con la corteza del árbol. Manuel probó con algunas palabras en el dialecto tucano que había aprendido de su cocinera, años atrás. Los ojos de la muchacha se abrieron un poco más al reconocer algunas palabras. Cazadores, logró decir en un portugués entrecortado. Hombres malos. Llevan a niñas. Un escalofrío recorrió la espalda de Manuel. No era la primera vez que escuchaba sobre traficantes de personas operando en la región, pero jamás había estado tan cerca de esa realidad. ¿Están cerca?, preguntó, mirando nervioso hacia la oscuridad circundante. Ella negó con la cabeza. Escapé, hace 2 días. Me persiguieron. Perros. Señaló su pierna herida. No puedo caminar más. Manuel no necesitó escuchar más. Con cuidado, envolvió a la muchacha en su chaqueta y la alzó en brazos. Pesaba tan poco como un niño, y el calor febril de su cuerpo le dijo que no había tiempo que perder. El camino de regreso a la hacienda fue más lento y tenso. Cada crujido entre los árboles le hacía detenerse, temiendo encontrarse con los perseguidores de la joven. Cuando finalmente vislumbró las luces de su casa entre los árboles, Manuel respiró aliviado. Ya en la seguridad de su hogar, limpió las heridas de la muchacha y le dio agua y algo de comer. Ella devoraba el pan y la sopa como si no hubiera probado alimento en semanas. Entre bocados, le dijo que se llamaba Naya, que venía de una aldea tucano a 3 días de camino río arriba. Los hombres habían llegado de noche, con armas y promesas de trabajo en la ciudad para las jóvenes. Se llevaron a 5, incluida su hermana pequeña. Saltamos del barco cuando dormían, explicó con voz monótona, como si estuviera reviviendo una pesadilla. Mi hermana, no sabía nadar bien. La corriente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer. Manuel sintió una rabia que hacía años no experimentaba. Mañana iremos a la policía, prometió. Esos hombres pagarán. Pero Naya negó vehementemente con la cabeza.
Policía no ayuda. Tienen amigos poderosos. Nos devuelven a ellos. Manuel quiso protestar, pero la mirada de Naya contenía una sabiduría dolorosa que lo silenció. Comprendió que esta niña había visto más corrupción y maldad en sus pocos años que él en toda su vida. Aquella noche, mientras Naya dormía en la habitación de invitados, Manuel no pudo conciliar el sueño. Las palabras de la joven resonaban en su cabeza. ¿Realmente la policía local estaba involucrada? ¿Hasta dónde llegaban las raíces de esta red de trata? Y más importante aún, ¿qué podía hacer un viejo hacendado solitario contra algo así? Al amanecer, Manuel tomó una decisión. Si no podía confiar en las autoridades locales, buscaría ayuda más arriba. Tenía un viejo amigo en Manaos, un periodista que siempre estaba hambriento de historias que pudieran cambiar las cosas. Pero el destino tenía otros planes. Cuando Manuel se disponía a usar su radio para contactar a su amigo, el ruido de motores acercándose lo alertó. Por la ventana vio 2 camionetas negras sin placas detenerse frente a su propiedad. 6 hombres armados descendieron y comenzaron a rodear la casa. «Naya, escóndete», gritó, mientras corría a buscar su escopeta. Lo que siguió fue un caos de gritos y amenazas. Los hombres exigían que entregara a la fugitiva india, afirmando ser agentes federales. Pero sus ojos inyectados en sangre y la violencia de sus palabras delataban su verdadera identidad. Eran los traficantes. «Aquí no hay nadie más que yo», gritó Manuel desde la ventana, apuntando con su escopeta. «Esta es propiedad privada. Y lárguense antes de que llame a la verdadera policía». El que parecía ser el líder, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, sonrió con desdén. «Viejo estúpido, somos la policía en esta zona. Nadie vendrá a ayudarte». Manuel sabía que estaba en desventaja numérica, pero también sabía que si cedía, Naya sufriría un destino peor que la muerte. En ese momento, una calma extraña lo invadió. Quizás era la resignación de saber que, a sus 58 años, finalmente haría algo verdaderamente importante. Disparó al aire, provocando que los hombres se dispersaran buscando cobertura. «El próximo va directo a la cabeza del primero que se acerque», advirtió. Lo que Manuel no sabía era que Naya no se había escondido como le ordenó. Mientras él mantenía a raya a los atacantes en el frente de la casa, ella había salido por la puerta trasera. Años en la selva le habían enseñado a moverse como un espectro entre la vegetación. La tensión escalaba cuando, de repente, uno de los atacantes gritó de dolor. Una flecha le había atravesado el hombro. Luego otro cayó, con una flecha clavada en la pierna. Los traficantes miraban frenéticos a su alrededor, sin comprender de dónde venían los proyectiles. Manuel tampoco entendía lo que estaba pasando, hasta que vio figuras emergiendo de la selva. Docenas de indígenas armados con arcos, cerbatanas y algunas armas de fuego viejas rodeaban ahora a los traficantes. Al frente del grupo, Naya se erguía con una dignidad feroz. «Te mentí, Manuel», dijo ella con una voz clara que ya no parecía la de una víctima aterrorizada. «No soy una fugitiva cualquiera. Soy la hija del jefe tucano. Estos son mis hermanos y hermanas de otras aldeas. Te estábamos observando hace tiempo, necesitábamos saber si eras como los otros hacendados que ayudan a los traficantes». Esta revelación dejó a Manuel boquiabierto. La niña asustada que había rescatado la noche anterior se había transformado en una líder guerrera ante sus ojos. «¿Me usaste como cebo?», preguntó, sin poder creer el giro de los acontecimientos. «Como prueba», corrigió Naya. «Necesitábamos que ellos vinieran. Llevamos meses tratando de atraparlos, pero siempre se esconden tras sus placas falsas y sus amigos en el gobierno. Ahora tenemos testigos». Manuel seguía confundido cuando vio salir de entre los árboles a un grupo de hombres y mujeres con cámaras y equipos de grabación. Reconoció a su viejo amigo periodista entre ellos. «¿Carlos? ¿Qué demonios?». El periodista sonrió. «Recibimos información anónima sobre una operación de trata en esta zona. Parece que llegamos justo a tiempo para documentar cómo estos falsos agentes amenazaban a un ciudadano respetable en su propiedad». Los traficantes, ahora desarmados y rodeados, palidecieron al ver las cámaras.
Su líder comenzó a gritar que todo era un malentendido, que ellos eran verdaderos agentes en una operación encubierta. Tenemos grabaciones de ustedes sacando niñas de nuestras aldeas, interrumpió Naya. Tenemos los nombres de los funcionarios que les ayudan, las rutas que usan, los compradores en las ciudades. Todo. Lo que Manuel no sabía era que Naya formaba parte de una resistencia organizada de jóvenes indígenas que llevaban años documentando los abusos. Su supuesto secuestro había sido una estrategia para infiltrarse en la red de trata. Su hermana no había muerto arrastrada por la corriente, estaba viva y era una de las figuras encapuchadas que ahora custodiaban a los criminales. En las semanas siguientes, la historia explotó a nivel nacional e internacional. Las imágenes captadas ese día, junto con toda la evidencia recopilada por la red de Naya, destaparon un escándalo que sacudió al gobierno regional. Decenas de funcionarios corruptos fueron arrestados, incluyendo al jefe de policía local y a un congresista. Para sorpresa de Manuel, se encontró en el centro de atención mediática, aclamado como un héroe que había arriesgado su vida para proteger a una joven indígena. Él intentaba explicar que había sido manipulado, que el verdadero mérito era de Naya y su pueblo, pero el público prefería la narrativa del viejo hacendado valiente. Una tarde, mientras Manuel contemplaba con cierta incomodidad un reportaje sobre él en la televisión, Naya apareció en su porche. Ya no vestía las ropas rasgadas con las que la conoció, sino un atuendo tradicional tucano combinado con una moderna camiseta de algodón. «Sigues molesto porque te usamos», observó ella, sentándose a su lado. Manuel suspiró. «No es eso. Me alegra haber ayudado, aunque fuera sin saberlo. Es solo que, no soy el héroe que dicen que soy. Tú y tu gente son los verdaderos héroes». Naya sonrió. ¿Y si ambos lo somos? Tú elegiste ayudar a una desconocida en peligro, arriesgaste tu vida por mí sin saber quién era realmente. Eso te hace un héroe, Manuel. Aquella conversación marcó el inicio de una amistad improbable que transformaría la región. Con el tiempo, la hacienda de Manuel se convirtió en un centro de operaciones para la protección de la selva y sus habitantes. Los conocimientos agrícolas sostenibles que había desarrollado durante años se combinaron con la sabiduría ancestral de los tucanos, creando un modelo de conservación que atraía a estudiantes y expertos de todo el mundo. 5 años después, donde antes había una casa solitaria, ahora existía una escuela agroforestal donde jóvenes indígenas y ribereños aprendían a defender legalmente sus territorios mientras desarrollaban alternativas económicas a la deforestación. Naya, ahora una reconocida activista ambiental con estudios universitarios, dirigía los programas educativos. Manuel, ya entrado en los 60, había encontrado en esta nueva familia extendida el propósito que siempre le faltó. A veces, cuando los estudiantes se iban a dormir y el silencio nocturno envolvía la hacienda, recordaba aquella noche en que un grito en la oscuridad lo había llevado a encontrar mucho más que una joven herida. Había encontrado una causa, una comunidad, y en cierto modo, también se había encontrado a sí mismo. Los niños de las aldeas cercanas crecían ahora escuchando la historia del hacendado solitario y la guerrera tucano que, juntos, habían demostrado que las diferencias culturales se desvanecen cuando se comparte un mismo amor por la tierra y la justicia. Y aunque Manuel seguía insistiendo en que él solo había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho, en el corazón de la Amazonía su nombre se pronunciaba con el mismo respeto que el de los ancestros protectores del bosque. Cada amanecer, cuando los primeros rayos del sol filtraban su luz dorada entre las copas de los árboles milenarios, Manuel salía a su porche, tomaba un sorbo de café negro y sonreía pensando en cómo un simple grito en la noche había desencadenado una revolución silenciosa que, árbol por árbol, persona por persona, estaba sanando las heridas de la selva y de quienes la llamaban hogar. Y si alguien le preguntaba si valía la pena haber arriesgado todo por una desconocida aquella noche, Manuel respondía siempre lo mismo: la verdadera pregunta es, ¿cómo podría haber hecho otra cosa? A veces, el grito que escuchamos en la oscuridad no es solo de alguien pidiendo ayuda, sino de nuestro propio corazón rogándonos que seamos quienes estamos destinados a ser.